Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Con María Lourdes Peralta Amaya y Angélica María Godoy Rodríguez. Evolución del Estado Liberal de Honduras, Reforma Liberal. Cabe destacar que a nivel de Centroamérica se hizo el primer intento de instaurar la reforma liberal durante la República Federal, pero este intento fracasó debido a una serie de conflictos que se dieron en el interior de la misma. Reforma Liberal de Honduras. Fue un proceso que se orientó a la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y sociales, arrastradas desde la colonia en el país. Inicia el 28 de agosto de 1876 y 1990. Surge como la única posibilidad de encontrar el camino hacia el progreso o desarrollo nacional, mediante las inversiones extranjeras. Ausencia de un producto de exportación clave que diera consistencia a la economía. Constituyó un acontecimiento de trascendental importancia en la historia del país. Se estructura los mecanismos que dan inicio a la inserción del país al capitalismo. Objetivos de la reforma liberal. Los cambios económicos que se dieron en los países Atlántico Norte provocaron en América Latina el surgimiento del gobierno reformadores. Las medidas adoptadas para esto tenían como objetivo consolidar una economía de exportación que les permitiera vincularse al mercado mundial y a la unificación de los estados nacionales. Impulsar una economía mercantil capitalista acorde a los avances de la economía mundial. Forma un Estado nacional centralizado para garantizar la estabilidad política y dirigir los planes de desarrollo social económico. Entre los factores de la reforma liberal tenemos factor económico. Fomentó la agricultura a través de leyes. Estimuló a las actividades mineras. Reorganización fiscal y estabilización del sistema monetario. Impulsó el negocio bananero. Construcción de carreteras y caminos. Apertura a inversión de capitales extranjeros. Construcción de nuevos puertos y establecimientos de líneas de barco de vapor. Establecimiento de instituciones bancarias. Privatización de tierras sin cultivo. Factor político. Separación de iglesias y Estado. Garantía a derechos individuales. Organización y profesionalización del Ejército Nacional. Afianzamiento de lazos diplomáticos con países de América y de Europa. Se eliminaron impuestos a compañías americanas. Entre los factores de la reforma liberal tenemos factor económico, factor educativo, nuevas leyes de educación, educación primaria, laica, gratuita y obligatoria, formación de cuadros técnicos, impulso de las estadísticas, formación de maestros profesionales, trayendo profesores de Guatemala y Cuba. Se construyeron escuelas y bibliotecas. Factor jurídico. Elaboración y reforma de nuevos códigos civiles, de procedimientos de comercio, penal, militar y aduanas. Constituciones más armónicas con la época. Se formó la Constitución de 1833 con el objetivo de disminuir el poder del presidente y aumentar la participación del Congreso y de los ciudadanos. Prohibición a la reelección
inmediata del presidente de la República y el periodo por presidente se mantenía por 5 años en 1871. Factor educativo. Nuevas leyes de educación. Ventajas de la reforma liberal. Esto permitió a Honduras incorporarse a la economía mundial, pero bajo condiciones de dependencias como proveedora de materias primas, incluyendo la actividad minera que accionaba a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, operando en Tegucigalpa, La Mosquitia y Yuscarán. Estimuló el cultivo del café. Constituyó un acontecimiento de trascendental importancia en la historia del país. Sentó las bases para una modificación sustancial de las viejas estructuras heredadas de la colonización de los españoles. En lo económico, aumentó el comercio y eliminó todos los aspectos o factores externos o internos que impedían el desarrollo de la economía con respecto a la exportación. Causas de una reforma inconclusa. Aunque se dio atención a la educación, intentando superar las barreras escolásticas del pasado colonial, los ideales morazánicos se cumplieron en la inexistencia de un sector social, político y económicamente consolidado para emprender los cambios, limitó en gran medida los alcances de la reforma, los abusos del capital extranjero, la complejidad de algunos presidentes que tuvieron pobre apreciación de su nación, de su pueblo y de su escaso patriotismo, incapacidad de organizar el trabajo productivo de la población, el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Estos dirigentes dejaron una pobre imagen personal. Antecedentes de la reforma liberal. Sus antecedentes se encuentran en el conjunto de medidas implementadas por primera vez en América Española por Francisco Morazán, Mariano Gálvez y aquellos que confinaron la primera generación liberal del Istmo Centroamericano. Libertad de cultos, de educación popular, separación Iglesia-Estado. Impulsar una economía mercantil capitalista acordes a los avances de la economía mundial. Formar un Estado-nación centralizado para garantizar la estabilidad política, dirigir los planes de desarrollo. Marco Aurelio Soto gobernó Honduras en diferentes periodos. En 1876 se desempeñó como presidente provisional. En 1877 ocupó la presidencia de Reforma Constitucional, periodo que se extendió hasta 1883, luego de su reelección. Durante su administración y con la asistencia de Ramón Rosa, Soto puso en marcha las reformas liberales. Estas reformas de tipo administrativo, político y económico y social intentaron darle un giro a la situación desastrosa que vivía Honduras. Propulsores de la reforma liberal de Honduras: Antonio Rómulo Vallejo, Carlos Alberto Ucles, Celo Arias, Miguel Granados, Justino Rufino Barrios. Recordando que Soto no emprendió organización o reorganización partidista de ningún tipo durante su administración.